Vamos. El Tribunal Constitucional entra en sesión, vista conjunta de causas roles 3379, 3456, 3459 y 3484, requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentados por Óscar Ulises Cona, José Manuel Wilcal, Franco Rivera, Michael Bustos, respecto del inciso segundo del artículo primero de la Ley 18.216, del inciso segundo del artículo 17b de la Ley número 17.798. Tiene la palabra el señor relator José Francisco Leito. Muchas gracias, señor presidente. Se ha dispuesto vista conjunta en las causas roles ya anunciadas, en tanto en todas estas se reprochan como contrarios a la Constitución política el artículo 17b de la Ley número 17.798 de control de armas y el artículo primero, inciso segundo de la Ley número 18.216 de penas sustitutivas a la pena privativa de libertad. En lo que respecta a las causas roles 3.379 y 3.456, se pide la inaplicabilidad de ambos preceptos, y en lo concerniente a los roles 3.459 y 3.484, solo el artículo primero, inciso segundo de la ya enunciada Ley 18.216. Las gestiones pendientes de cada uno de estos requerimientos tienen las particularidades que se enuncian a continuación. La causa rol 3.379 es deducida por don Óscar Coña Viluñir. Actualmente se sigue en su contra ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete, causa penal, en razón de la acusación presentada en su contra por el Ministerio Público por 2 delitos de tenencia ilegal de municiones, solicitando el persecutor penal público en la acusación de estilo la aplicación a su respecto de 2 penas de 541 días de presidio menor en su grado medio, accesorios legales, comiso y costas, decretándose audiencia de juicio oral para el próximo 14 de diciembre de este año 2017. En segundo lugar, en la causa rol 3.456, este es un requerimiento deducido por el señor José Manuel Wilcal Varela. Se sigue en su contra causa penal ante el 11º Juzgado de Garantía de Santiago, encontrándose agendada audiencia de preparación de juicio oral para el próximo 11 de septiembre de 2017. La acusación del Ministerio Público en su contra ha sido deducida por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, solicitando el persecutor en su acusación la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo, accesorios legales, comiso y costas. En tercer lugar, en la causa rol 3.459 es un requerimiento de inaplicabilidad deducido por el señor Franco Rivera Pérez. Se siguió en su contra ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, causa penal por delito de porte ilegal de municiones, por el que fuera condenado en definitiva en dicha instancia a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, accesorias y costas. El adjudicador penal oral reconoció a su respecto la atenuante de irreprochable conducta anterior. La defensa, a su turno, recurrió de nulidad y apelación en subsidio a dicha decisión para ante la Corte Suprema, la que reenvió a su turno a la Corte de Apelaciones de Antofagasta la decisión en definitiva tanto de la causal de nulidad como de la apelación en subsidio. Y finalmente, en cuarto lugar, en la causa rol 3.484 es un requerimiento deducido por el señor Michael Bustos Fritz en razón de la causa penal que se sustancia actualmente ante el Juzgado de Garantía de San Carlos. El señor Bustos ha sido formalizado en audiencia de control de detención del pasado 22 de marzo, encontrándose vigente a esta fecha el plazo de investigación decretado por el Juzgado de Garantía, el que fue ampliado en la última audiencia celebrada a dicho efecto el pasado 25 de julio. Los hechos de la formalización dan cuenta de la comisión de un delito de porte ilegal de arma de fuego y de municiones conforme lo señaló en dicha audiencia el persecutor penal público. En todas estas gestiones pendientes y en los requerimientos ya anunciados, se señala un conflicto constitucional caracterizado de acuerdo a las presentaciones de inaplicabilidad de un resultado contrario a la Carta Fundamental, dados los preceptos que vienen a impugnarse. En tanto, señalan que la imposibilidad de que el juez penal efectúe rebajas al quantum de la pena a aplicar bajo el marco abstracto establecido en cada tipo por el legislador, para luego denegar también la concesión de eventuales penas sustitutivas a la privación efectiva de libertad, generaría en cada uno de estos casos ya enunciados desigualdad ante la ley, se tornaría ello en una discriminación arbitraria. Estas cuestiones afectarían en definitiva en cada uno de estos casos el derecho a un justo y racional procedimiento, en cuanto se tornarían en medidas desproporcionadas, atentatorias contra el principio de presunción de inocencia y finalmente configurarían una vulneración a la prohibición de presumir de derecho la responsabilidad penal, cuestiones todas que consagra la Constitución política. Por estas consideraciones solicitan que sean acogidos a dicho respecto las solicitudes todas presentadas a fojas 1 de cada uno de estos requerimientos.
evacuados los traslados de fondo, el Ministerio Público, en la persona del señor Fiscal Nacional, se hace parte en todos estos autos constitucionales, solicitando que todos estos sean rechazados en cuanto a la impugnación efectuada en causas roles 3.379 y 3.456 en cuanto a la impugnación al artículo 17b, inciso segundo, de la Ley de Control de Armas, y solicita pronunciamiento conforme a derecho en cuanto a las impugnaciones efectuadas al artículo primero, inciso segundo de la Ley 18.216. En lo concerniente a la causa rol 3.379, el gobernador provincial de Arauco se hace también parte en estos autos y solicita el rechazo de la inaplicabilidad en cuanto a ambas normas. En cuanto a la impugnación al artículo 17b, tanto el Ministerio Público como la Gobernación Provincial de Arauco exponen que la historia de la tramitación legislativa de esta norma daría cuenta de cómo se pretendió evitar importantes rebajas judiciales más allá del marco abstracto de cada uno de los tipos penales, cuestión que se evitó intentando por el legislador entregar una respuesta más punitiva, más severa a cierto tipo de delitos, como los contemplados precisamente en la Ley de Control de Armas, en similares términos a la forma en que fuera establecido en la Ley de Tránsito. De esta forma no existiría, alegan, la diferencia de trato ni de desigualdad contrarias a la Constitución política que anuncian en sus presentaciones y que comentan los requirientes de inaplicabilidad en sus libelos. Por estas consideraciones solicitan que sea rechazada las impugnaciones en lo que se refiere a dicho apartado. Finalizo señalando, señor presidente, que se anotaron en forma para alegar en esta vista conjunta todos los requirientes a las causas roles 3.379, 3.456, 3.459 y al Ministerio Público y la Gobernación Provincial de Arauco. Bien, muchas gracias. En primer lugar, por el requirente en la causa rol 3379, interpuesto por Óscar Ulises Cona Viluñir, alega la abogada Margarita López Rojas, hasta por 5 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la autorización de este excelentísimo tribunal, esta defensa en representación del señor Óscar Ulises Cona Viluñir, solicitamos desde ya se declare la inaplicabilidad de los preceptos establecidos en el artículo primero de la Ley 18.216 en su inciso segundo y el artículo 17, letra B, de la Ley 17.798 en su inciso segundo. Quiero comenzar mi alegación, excelentísimo tribunal, estableciendo y comunicándoles cuáles son los hechos por los cuales ha sido formalizado y luego acusado el señor Cona. En primer lugar, el día 20 de abril del año 2016, en la comuna de Contulmo, la Fiscalía le acusa al señor Óscar por guardar, portar y transportar en el bolsillo de su pantalón 6 cartuchos de escopeta calibre 12, 2 cartuchos de munición y 5 cartuchos de escopeta, todos sin percutir y sin la autorización competente. A su vez también, con fecha 15 de junio del año 2016, en la misma comuna de Contulmo, se le acusa por portar y mantener dentro de su auto 4 cartuchos de bala 9 milímetros y 5 cartuchos 9 milímetros también dentro de una mochila, todos también sin percutir y sin las autorizaciones pertinentes. La calificación jurídica que ha establecido el Ministerio Público sería la tenencia ilegal de municiones establecida en el inciso segundo del artículo 9 de la Ley 17.798. Tal como se ha señalado en la relación, para ambas causas se solicita una pena de 541 días de presidio menor en su grado medio. Cabe señalar que mi representado tiene irreprochable conducta anterior y por tanto le beneficia el atenuante del artículo 11, número 6, siendo totalmente aplicable la Ley 18.216 si es que no se aplica este precepto que nosotros establecemos sería inconstitucional. Conociendo la línea argumentativa que ha tenido el excelentísimo tribunal, voy a puntualizar mis alegaciones en los argumentos centrales que se ha presentado este requerimiento. En primer lugar, respecto a la igualdad ante la ley, considera esta defensa y comparte el criterio establecido por el excelentísimo tribunal en su voto de mayoría en que para delitos de peligro abstracto, como es el delito por el cual ha sido acusado, se le está dando un régimen más severo a delitos que tienen la igual pena o mayor pena que en el caso de la tenencia de municiones. En ese sentido, no se ha dado por parte del legislador un razonamiento, el cual nosotros podamos hacer un test de razonabilidad estricto y saber si esto es desigual o no. Carece de razonamiento, se establece de la propia historia de la ley, que esta ley se votó en bloque, y no se establecieron razones específicas al respecto. En segundo lugar, respecto a la proporcionalidad, íntimamente relacionada con el derecho a un proceso racional y justo, esta defensa considera que la proporcionalidad, tanto como para el legislador, está establecida respecto a una manifestación de liter criminis y también la participación, estableciendo distintas penas tanto para el autor como el encubridor, también es para quien adjudica la pena, lo que le permite evaluar y castigar el mayor o menor disvalor de una conducta a través de las circunstancias modificatorias. Al establecer un marco
restringido y estricto, se le prohíbe al juez tener una posibilidad de dar la pena justa y proporcionada en el caso concreto. A su vez, y en tercer lugar, y por último, hay que considerar que mi representado es indígena, es perteneciente al pueblo mapuche, a la comunidad caupolicán de la 8ª región. Por tanto, le es aplicable el convenio 169, que prescribe en su artículo 10, número 1 y número 2, que se tendrán que considerar las características económicas, sociales y culturales al momento de imponer las sanciones. Y a su vez, en su número 2 señala que se preferirán aquellas penas que no contengan el encarcelamiento. Es necesario destacar que el propio Tribunal Constitucional ha señalado que esto no es más que una manifestación del propio principio del ordenamiento penal, en donde es necesario considerar los elementos subjetivos del hechor y también las circunstancias del hecho. Considera esta defensa que la no aplicación de la Ley 18.216 va a extinguir el derecho que tenía el juez adjudicador de poder dar una pena sustitutiva y así darle aplicación al Tratado de Derechos Humanos del Convenio 169. Es por estas razones, magistrado, en atención a los argumentos de hecho y derecho que he expuesto en esta presentación, que solicitamos se declare la inaplicabilidad, en este caso en particular, respecto al artículo 17, letra B, de la Ley 17.798 y del artículo 1, inciso 2, de la Ley 18.216. Muchas gracias. Gracias a usted. En segundo lugar, por el requirente José Manuel Huilcal Varela, en la causa rol 3456, alega el abogado Cristian Mardones Flores, hasta por 5 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal voy a dar cuenta de mi alegato. Efectivamente, yo represento al señor José Manuel Huilcal Varela. En ese contexto, y para hacerlo muy brevemente, exponer los hechos, él es detenido por funcionarios policiales que lo sorprenden portando armas y municiones en la vía pública y proceden a su detención mientras él se encontraba junto con su familia, tanto con su señora como con sus 2 hijos, en su vehículo en una supuesta discusión que habría mantenido con particulares. A este respecto me voy a centrar, ya entendiendo de que hay un criterio asentado respecto de este excelentísimo tribunal, respecto del punto del artículo 1, inciso 2, de la Ley 18.216, solamente hacer mención de que efectivamente y entiende esta parte que se vulneran varios principios, entendiendo en forma muy somera que el ius puniendi, este derecho que tiene el Estado para efectivamente juzgar respecto de conductas ilícitas en materia penal, tiene límites. Y efectivamente esos límites están establecidos en la misma Constitución, en el artículo 19, número 1, número 2, número 3, número 7, en donde expresamente se establece la limitación al ejercicio del ius puniendi. Por lo tanto, no hay algo que debiera sorprendernos porque es el mismo texto constitucional el que establece efectivamente esas limitaciones. Y solamente señalo de que estas limitaciones dicen relación, obviamente, con conductas que son no deseadas por parte de la sociedad en su conjunto, no solamente por el Estado, sino que dicen relación con las lesiones a bienes jurídicos de magnitud. ¿Y cómo sabe uno que son bienes jurídicos especialmente importantes para la sociedad? Por un hecho que entiende esta parte que es objetivo, que es el quantum de la pena. Es el quantum de la pena el que efectivamente determina qué es para la sociedad particularmente relevante. Podemos entrar a discutir si el legislador fue especialmente acertado o no, pero hay un antecedente objetivo que es el quantum de la pena. Por eso que el artículo 3, y desde ya se establece esta distinción respecto de la gravedad de las conductas cuando nos hace una distinción entre los crímenes, los simples delitos y las faltas. Ya el tema de la lesión al bien jurídico está considerado desde un primer momento por el legislador y es el quantum de la pena el que nos permite efectivamente distinguir entre estas distintas figuras penales. Por eso es importante entender de que en este caso se priva de la concesión o de la posibilidad de una pena sustitutiva respecto de una conducta que tiene una pena en donde la lesión del bien jurídico es inferior a otras que incluso siendo la lesión del bien jurídico de mayor envergadura, por lo tanto un quantum de la pena mayor, como ocurre por ejemplo con un robo con intimidación o con un robo con violencia, o como ocurre incluso con el tráfico de drogas, en donde el legislador entrega esa posibilidad, no obstante de que dice, a través de la asignación de una pena más alta, que efectivamente lo considera una conducta particularmente reprobable y un disvalor de acción relevante. Pero además hay que entender algo muy fundamental, y esto es que las penas sustitutivas no significan impunidad. Las penas sustitutivas en la práctica lo que son es un cumplimiento de la pena, y eso es el cambio de paradigma importante entre la ley 20.603 y lo que era la ley 18.216, que no establecía prácticamente un cumplimiento de pena, sino que en la práctica cuando se revocaba, por ejemplo, un determinado beneficio como la remisión condicional de la pena, había que entrar a cumplir la pena, si es que no operaban ciertas situaciones particulares como era la posibilidad de cambiar esa forma de cumplimiento.
pero ahora cambia por completo el paradigma y se permite que efectivamente se esté cumpliendo la pena. De hecho, la misma ley 20.603 establece un procedimiento de cómputo un tanto complejo, ciertamente no fue la forma más idónea que tuvo el legislador para poder determinarla, pero efectivamente se puede determinar y entender de que se debe cumplir solamente el saldo de la pena. Y esto es muy relevante de entenderlo, porque la sensación es que al momento de entregar un beneficio, al momento de entregar una pena sustitutiva, parecería una situación de impunidad. Y me quiero detener acá un segundo, sé que el tiempo se está terminando, pero es por lo menos para esta parte muy relevante, porque no se ha hecho un análisis acabado por parte del legislador, y esto es una conducta más o menos importante, porque el legislador, cuando hace las modificaciones, no controla efectivamente cómo se han cumplido esas leyes. Y aquí, si uno hace un cumplimiento práctico de lo que ha sido la ley 20.603 con las penas sustitutivas, uno llegaría a la conclusión de que ha habido una situación de acatamiento y de cumplimiento particularmente relevante versus el paradigma que existía con la ley 18.216, en donde la verdad que el cumplimiento no quedaba entregado absolutamente a nadie. Si esperábamos que Gendarmería enviara un oficio, el tribunal esperaba su oficio, no era lo suficientemente proactivo. Acá, por ejemplo, la pena que postularía mi representado, que no tiene antecedentes penales, que es la libertad vigilada intensiva, es un plan de internación especial y determinado para esa persona. Dicho sea de paso, se pueden aplicar procedimientos tales como terapias contra el alcohol, terapias contra las drogas, terapias de control de impulso. Es decir, hay un control directo y particular respecto de esa persona. Y eso es lo que ha llevado en la práctica, para quienes trabajamos en el ámbito penal, que el nivel de reincidencia que se ha producido con la ley 20.603 es mucho más bajo que el que existía con la ley 18.216. ¿Por qué? Porque acá hay un control efectivo, porque hay un delegado que está encima, porque hay un delegado que está llamando por teléfono, porque hay un delegado que permite las reuniones periódicas, porque controla el ámbito familiar, porque controla el ámbito social. De hecho, se puede ese plan ir adaptando, dependiendo de cuánto es la época de cumplimiento, adaptando las circunstancias particulares de esa persona. Y eso demuestra de que efectivamente hay un acatamiento y una reinserción social importante respecto de la ley 20.603 que no tenía la 18.16. Por eso que efectivamente este ámbito de la ley 20.603 es mucho más importante. De ese punto de vista, y no voy a citar las restantes normas porque entiendo que efectivamente el punto ya está efectivamente zanjado por este excelentísimo tribunal, hago presente de que efectivamente se debe declarar inconstitucional en ese punto. Culmino, señor presidente, con su muy buena voluntad respecto del artículo 17, letra B. Yo sé que efectivamente es un tema que, al igual como el tema anterior que yo señalé, la mayoría de este tribunal ya tiene efectivamente zanjado, pero yo voy a hacerlo presente igualmente porque entiendo que sí, efectivamente hay una vulneración. ¿Y por qué lo entiendo? Porque esto va contra la esencia misma de lo que es la judicatura. ¿En qué consiste la función del tribunal? Conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Esa es la función de la judicatura. Y yo quiero ser presente de que acá se puede sentar un precedente especialmente complejo y grave, porque el legislador en la práctica va a empezar a suplantar las funciones de la judicatura. Porque ¿qué es lo que dice el legislador, por ejemplo, en esta ley de control de armas y en varios proyectos de hecho que ya se están discutiendo? Decir, mire, señor juez, usted va a tener que aplicar, si usted determina que efectivamente hay un delito y hay participación, usted va a tener que aplicar una determinada pena. Y en ese contexto se están subrogando las funciones de la judicatura, porque ¿dónde está el juzgar por parte del tribunal? O sea, solamente se va a limitar a determinar si el hecho es constitutivo de delito y si hay participación, y el resto de determinar la pena le va a quedar entregada al legislador. En ese contexto sí entiendo, excelentísimo tribunal, de que hay una vulneración a lo que establece el artículo 19 en sus números 1 y 2, en el entendido de que la función de la judicatura debe decir relación con poder conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Y en ese contexto solicito la inaplicabilidad respecto de ambas normas. Gracias, señor presidente. Gracias a usted. En tercer lugar, por el requiriente en la causa rol 3459 interpuesto por Franco Rivera, alega el abogado Javier Vega Martinovich hasta por 5 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Alego ante este excelentísimo Tribunal Constitucional solicitando la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las normas que muy bien nos ha señalado y resumido el señor relator, y en general creo que voy a hacer un alegato breve por cuanto haré mías las observaciones que ya están en la sentencia y las que han hecho mis distinguidos colegas en esta causa. Una muy breve síntesis para explicar la situación procesal de mi representado actualmente. Él en la causa 10-2017 seguía ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, fue condenado
fue condenado a la pena de 541 días de presidio efectivo, que debía cumplir de manera efectiva. Contra esta sentencia se interpuso por esta defensa un recurso de nulidad, en principio primero ante la Corte Suprema, y fue reenviado a la Corte de Apelaciones de Antofagasta. La Corte de Apelaciones de Antofagasta, el alegato ya se hizo y quedó la causa en estudio, tiempo en el cual antes había interpuesto este requerimiento, por lo cual la causa está ahí suspendida actualmente. Se interpuso el recurso de nulidad y a su vez una apelación en subsidio magistrado. Entendemos que la norma cuya inaplicabilidad se solicita tiene un carácter decisivo, toda vez que precisamente la sentencia del Tribunal de Juicio Oral o Penal de Antofagasta lo dice así: impidiéndolo el artículo primero del artículo 18.216, no se le sustituye al sentenciado a la pena de presidio por ninguna de las penas sustitutivas del cuerpo legal recién mencionado, debiendo cumplir de manera efectiva la pena privativa de libertad a la cual se le condenó. Los hechos, su señoría, por lo cual fue condenado a mi representado son los siguientes. El 5 de noviembre del 2015, aproximadamente a las 3 de la madrugada, el acusado, don Franco Rivera Pérez, quien conducía un automóvil marca Kia, fue observado por personal policial que patrullaba en la zona, fue sometido a un control de identidad, a raíz de lo cual, y al registrarle sus vestimentas, Carabineros encontró en su bolsillo y su chaqueta 3 cartuchos sin percutir de munición, calibre 7,65 milímetros, sin estar autorizado para su porte. En este sentido, sus señorías, mi representado tiene irreprochable conducta anterior, la cual le fue reconocida por la sentencia. El delito es simplemente de porte de municiones y no se le aplica la pena sustitutiva por expresamente prohibirlo la ley. En este sentido, a juicio de este requerente y siguiendo las sentencias que ya se han dictado, verbiráse algunas 3173, 3174, 3177, 85, 87, creemos que la aplicación de esta norma deviene inconstitucional, toda vez que en principio no se le respeta a mi representado como un sujeto de derecho, como un fin en sí mismo, magistrado, toda vez que estas penalidades muchas veces pretenden, a juicio de este requerente, considerarlo como un objeto, como una suerte de ejemplo para otros y no se le respeta su dignidad como tal. Si queremos respetar la calidad de sujeto de derecho de una persona, de un ciudadano, debemos en consecuencia aplicar los límites al ius puniendi del Estado, dentro de los cuales, además del principio de legalidad, por cierto, del principio de ofensividad, encontramos el principio de proporcionalidad. Y como bien se ha dicho, este principio de proporcionalidad, como lo ha dicho este Tribunal Constitucional, esta máxima razonabilidad o principio de prohibición de exceso, entonces en este caso se ve claramente reflejado. Entendemos y compartimos en esto el criterio de este excelentísimo tribunal, la gravedad de la conducta pasa a ser un criterio de tolerabilidad constitucional en base al cual debemos contratar la norma. Esta norma en particular, y como también lo ha señalado mi distinguido contradictor, el quantum de la pena es el reflejo para determinar la gravedad del delito. La pena a la cual fue condenado mi representado, 541 días. Del análisis que se ha hecho de las sentencias a las cuales he hecho mención, se ha determinado que los delitos excluidos tienen un umbral de penalidad mínima promedio de 7,24 años de cárcel y una máxima promedio de 15,69. Versus eso, los 541 días a los que fue condenado mi representado. Es por esas razones que entendemos que este juicio de proporcionalidad se ve también de algún modo afectado, toda vez que esta pena impuesta por el juez debe necesariamente corresponderse con la gravedad del delito, en cuyo caso, en este caso concreto, claramente no se aplica. Esta exigencia de proporcionalidad y, por cierto, racionalidad y justicia, su señoría, como también lo ha señalado este Tribunal Constitucional, infringe 2 derechos fundamentales a juicio de este requerente: la racionalidad y justicia en los procedimientos y la no discriminación arbitraria, por lo cual entendemos que se infringe los artículos 19, número 13, en su inciso sexto, y el 19, número 12, en su inciso segundo, por supuesto, de la Constitución Política de la República. Por esas razones que solicito muy respetuosamente al Tribunal se declare la inaplicabilidad de este precepto legal. Muchas gracias. Pedimos entonces que alguien desocupe el pupitre. Ya.
En cuarto lugar, por el requirente Michael Bustos Fritz, en la causa rol 3484, alega el abogado Rodrigo Vera Lama, hasta por 5 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y con la venia de su excelencia doy inicio a mi alegato. Brevemente, y haciendo mío, obviamente, los fundamentos que ya han esgrimido los colegas que me han antecedido. La inaplicabilidad en este caso se refiere exclusivamente al artículo 1º, inciso 2 de la ley 18.216 y dice relación con hechos ocurridos el día 21 de marzo de 2017 en la comuna de San Carlos, actual región del Biobío, en que mi representado en las inmediaciones de un vehículo se encontró un revólver calibre 32 y 3 cartuchos del mismo calibre, siendo formalizado por porte ilegal de arma de fuego y tenencia ilegal de munición. Está de más decir que mi representado tiene irreprochable conducta anterior, su extracto de filiación está exento de anotaciones prontuariales. Con respecto a esta materia, que la conoce de sobra y existe suficiente jurisprudencia, simplemente decir que la aplicación de esta norma, que se pide su inaplicabilidad, artículo 1º, inciso 2 de la ley 18.216, infringe principio de proporcionalidad y de resocialización de un Estado democrático de derecho, que son los límites al jus puniendi estatal. Desde luego que es desproporcionado aplicar esta norma a una persona de estas características, con esta situación procesal, personal, y del punto de vista de resocialización, también porque no hay que olvidar, y quiero mencionar, por ejemplo, normas de soft law, las reglas de Tokio, aprobadas por la Asamblea de Naciones Unidas, en el año 1990, decía que se debe promover la aplicación de medidas no privativas de libertad. Luego, si nos vamos a la historia de la ley 18.216, ¿por qué se dicta esta ley? ¿Cuál es el objetivo del legislador en esa época? Eliminar la ejecución de penas de corta y mediana duración. Para eso se hizo la ley. ¿Por qué? ¿Y por qué al legislador no le gustaban estas penas de corta y mediana duración? Porque no admiten un eficaz tratamiento. Además, se evitan los efectos desocializadores y criminógenos de quienes son condenados a las penas privativas de libertad, en especial los llamados delincuentes primarios. En segundo lugar, reducir la privación de libertad a casos específicos. Atención al principio de última ratio. Y en tercer lugar, contribuir a la descongestión del sistema carcelario. Ya, para eso se hizo la ley 18.216. Consecuencia, se está afectando claramente, con la aplicación de la norma, el artículo 1 de la Constitución Política, 19 número 2 y 19 número 3 de la siguiente forma, de la siguiente manera. En primer lugar, el artículo 1, inciso 1 de la Constitución. La libertad e igualdad de todas las personas en dignidad y derecho, su mayor realización espiritual y material posible. ¿De qué manera una persona que nunca ha estado privada de libertad, que tiene su extracto de filiación libre de antecedentes, se puede realizar de la mayor forma posible? Sí, va a estar privado de libertad a lo menos 3 años y un día, a lo menos, porque de ahí parte, es el desde de la condena. Su dignidad está siendo instrumentalizada por un excesivo afán punitivo. Luego, igualdad ante la ley. Existen delitos de mayor gravedad, y eso ya lo han recogido los que me han antecedido, delitos de mayor gravedad en que sí se permite cumplir la pena sustitutiva, cumplir con pena sustitutiva, en este caso no. Y además, si uno compara con el resto del catálogo de ilícitos que están en hipótesis de exclusión, en el artículo 1, inciso 2, resulta que son más graves que este. En consecuencia, obviamente que se está afectando el 19 número 2. Y finalmente, el 19 número 3, el debido proceso. No hay que olvidar que la imposición de la pena forma parte del procedimiento. Tiene que ver con cómo concluye el procedimiento, cómo se determina y se impone la pena. En consecuencia, esa determinación, esa imposición, se torna irracional cuando llegamos a este extremo de que el juez está obligado a tener que aplicar una pena efectiva por la existencia del artículo 1, inciso 2 de la ley 18.216. Y finalmente, no hay que olvidar, Su Excelencia, que los colegisladores, que son la Cámara de Diputados, el Senado y la Presidencia de la República, en su calidad de órganos constitucionales interesados, no obstante que el requerimiento fue puesto en conocimiento de ellos, no dijeron nada, no formularon un solo reparo.
Por lo anterior, es que se solicita y se reitera que se declare inaplicable por inconstitucional, en este caso específico, el artículo 1º, inciso 2 de la ley 18.216. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Por el Ministerio Público, a continuación, en las causas roles 3379 y 3456, alega el abogado Hernán Ferrera Leiva hasta por 5 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Alego por la parte del Ministerio Público en dos requerimientos, el 3379 y el 3456, en los cuales hemos hecho oposición en lo que se refiere al artículo 17b de la ley 17.798. En los demás casos, y en estos dos que he mencionado, en lo que se refiere al artículo 1 de la ley 18.216, hemos pedido que se resuelva conforme a derecho al mérito de los antecedentes aportados en este proceso, sabiendo que al respecto ya hay unas opiniones ya bastante firmes sobre el particular. Ninguno de estos dos casos, tiene en nuestro concepto alguna connotación particular ni algún accidente que merite entrar a debatir sobre otros aspectos distintos de los que se han revisado ya tantas veces. Se trata de dos casos, uno de tenencia de municiones y el otro de tenencia de armas, que se encuentran en situación sencillamente sin ningún otro accidente distinto, en un caso de llevar a cabo el juicio oral y en otro todavía en una etapa preliminar, ¿no es cierto?, de llevar a cabo la audiencia de preparación de juicio oral. Por lo tanto, no me voy a dedicar a las argumentaciones ya tantas veces dichas y tantas veces además plasmadas en los numerosos veredictos que sobre el particular existen. Solamente voy a hacer dos consideraciones respecto de estas causas. En la causa 3.379 hay un reclamo que tiene que ver con con la resolución 169 de la OIT y particularmente un artículo 10 de ese tratado y de ese acuerdo internacional. Nosotros hemos hecho ver que respecto del artículo 17b, dicho precepto, ¿cierto?, consignado en ese instrumento internacional, no atañe a la forma en que se determina la pena, es decir, no incide esa regla en la particular norma del artículo 17b, sino que más bien parece apuntar a la ley sobre la posibilidad de imponer una pena sustitutiva, de suerte que nos parece que no suma argumentos en lo que a nosotros nos interesa resaltar en este caso, que es particularmente la norma especial de determinación de penas contenida en la ley sobre control de armas. Si no tiene incidencia el artículo 10 del convenio 169 en la discusión particular que tiene que ver con el artículo 17b. Y respecto del segundo requerimiento, sencillamente hacer ver que no es que estén en discusión ciertos proyectos, sino que existen muchas normas exactamente en las mismas condiciones que el artículo 17b, y vamos a reiterar, ¿no es cierto?, el 196 bis, el 449 del Código Penal, el mismo artículo 17b, las normas del artículo 62 del Decreto Ley 211, todas las cuales, no, algunas de ellas muchas veces además revisadas en esta instancia, sin que se hubiese por mayoría, ¿no es cierto?, estimado que concurran a su respecto algún tipo de infracción constitucional, de suerte que, reiterando todas estas argumentaciones, haciendo ver las sentencias que sobre el particular se han dictado, solicitamos que, como lo hemos dicho en cada uno de estos casos, se desestime en los dos primeros requerimientos de esta vista conjunta los cuestionamientos al artículo 17b de la Ley de Control de Armas y lo demás se resuelva conforme a derecho. Eso es todo, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente, en este primer grupo de causas, por la Gobernación de Arauco, Subsecretaría de Prevención del Delito, en la causa rol 3379, alega el abogado Eduardo Vallejos Saldías hasta por 5 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia del Excelentísimo Tribunal procedo a alegar en contra del recurso interpuesto, en este caso por la defensa, en el rol 3379 de 2017 respecto a la inaplicabilidad del artículo 1 de la ley 18.016 en el inciso segundo y del artículo 17b de la ley 17.798. Respecto a lo relatado por indicado el señor relator y por mi contraparte la defensa, y respecto a la relación de los hechos no tengo nada más que alegar, es efectivo todo lo indicado, así mismo como lo indicó el Ministerio Público. En consecuencia, para entrar directamente respecto a lo indicado, a la discusión, naturalmente nosotros vamos planteando que efectivamente la normativa sí sería de carácter constitucional. Conocemos naturalmente la numerosa jurisprudencia que ha dictado este excelentísimo tribunal, sin embargo, a nuestro juicio, los argumentos establecidos en dicha sentencia nos parece
que no son correctos, y en ese sentido nuestro alegato va en indicar, en primer lugar, naturalmente, que a nuestro juicio las modificaciones que se han realizado, acceso a pena sustitutiva, no contienen ningún elemento atentatorio contra una concepción de un derecho penal democrático, en un Estado de Derecho, en el cual naturalmente la Cámara el Congreso, en este caso, a través de las cámaras de diputados y el Senado, ha aprobado de forma, en este caso en bloque, mayoritaria, la determinación de una política criminal en la cual se busca la persecución de las armas como un delito efectivamente de peligro abstracto, sin embargo, también como lo señala la doctrina, de preparatorio para efectos de la comisión de otros delitos. En cuanto a la proporcionalidad, naturalmente, el principio de unidad, necesidad, proporcional y sentido estricto, hablan de la legitimidad constitucional de la norma, sin embargo, pareciera que la discusión no radica en la proporcionalidad misma, sino en el efecto de la sanción privativa de libertad, lo que escapa de la norma misma, en cuanto que al final lo que se cuestiona es el sistema penitenciario nacional, y no si la norma, en consecuencia, no sería la norma la que adolece de ningún problema, sino que sería un asunto de carácter administrativo o en el caso del cumplimiento de la punición de la pena. En cuanto al principio de culpabilidad, naturalmente siempre estamos hablando de personas que en este caso acusadas, no han sido condenadas aún, ya en ese sentido la culpabilidad naturalmente la determinará el tribunal en su momento, y en ese sentido no existiría ningún tema de una discriminación o arbitrariedad. Respecto a el afán reeducativo de la pena y la reflexión sobre la necesidad misma, nuevamente la discusión pareciera que es la reinserción de la pena, la reinserción y la dignidad humana en cuanto al cumplimiento de la misma, pero no así la norma. En ese sentido, naturalmente, sus señorías, todos los argumentos señalados no son nuevos, indicados por esta parte, sino que así lo ha establecido el voto en minoría, el cual nosotros adherimos y compartimos, el que ha establecido diversos criterios que a nuestro juicio se cumplen en cada una de las normas, en este caso 17b, y tanto en la ley 18.016. En cuanto a lo indicado respecto a la convención del artículo 169 de la OIT, naturalmente nosotros estimamos que la pregunta es previa. ¿Existe o no igualdad frente a la determinación de esta forma de sanción respecto a todos los ciudadanos? A nuestro juicio sí, y en ese sentido no ha existido ninguna infracción de carácter constitucional respecto al ordenamiento nacional como al internacional que ha sido firmado y ratificado por Chile. Asimismo, su señoría, nosotros estimando y confiando en que se pudiese existir una modificación en la jurisprudencia, así a nuestro juicio ya ha ocurrido en el rol 3403 de 2017, sentencia del 7 de agosto de 2017, en el cual en un caso similar, en el que se condenó a una persona por tenencia de armas de municiones, se declaró aplicable la normativa y en consecuencia nos parece que, existiendo en el sentido las mismas razones, no debería existir ninguna diferencia respecto a esta causa. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señores ministros? ¿No? Bien, concluye entonces la vista de la Cámara.